como cada mañana, en nuestra sección Asesoría Legal. Muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, nuestro abogado de cabecera, Óscar Díaz, está con nosotros. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias, encantado. Platicamos hoy de un tema interesantísimo, ¿no? La figura del juicio de amparo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Javier. Platícanos, por favor, porque al parecer es algo que a veces genera mucha confusión. Algunos creen que es una forma de inmunizarte en contra de cualquier acción legal, aunque realmente la ley diga que debes de ser enjuiciado. Pero platícanos, ¿cómo funciona? Sí, así es, existe toda una leyenda urbana acerca del juicio de amparo, ¿no? Y en muchas ocasiones las personas no saben exactamente bien a bien cómo funciona ni para qué nos sirve. Nada más queda la impresión de que se abusa de esta figura. Déjame platicarte que el juicio de amparo es un juicio netamente mexicano. Solamente existe en este Es una país. invención nuestra. Es una invención nuestra y es una invención que ha sido muy buena. La intención del juicio de amparo es garantizar que se cumplan precisamente los derechos fundamentales de todos nosotros como gobernados que están marcados en nuestra Constitución. El juicio de amparo trata de protegernos, a todos nosotros, los ciudadanos, de las actuaciones de las autoridades, que no haya un abuso de parte de una autoridad. Y el juicio de amparo alcanza a cualquier autoridad, solamente deja fuera a los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal legal en nuestro país, y a situaciones de cuestión electoral. Pero fuera de eso, cualquier tipo de autoridad, de cualquier ámbito, que nos esté causando una afectación, nosotros podemos promover un juicio de amparo en contra de ese actuar o en contra de esa omisión de la autoridad y puede proceder. Lo que busca el juicio de amparo es precisamente eso, que se respeten nuestros derechos fundamentales plasmados en la Constitución o difusos en algunas de las leyes federales o locales que pueden existir en el país. ¿Podrías ponerse un ejemplo concreto? Digo, porque me preocupa y me angustia un poco pensar en que tenemos que desarrollar una figura o un instrumento que nos dé la garantía de que se va a cumplir lo que dice nuestra Carta Magna, ¿no? Cuando Sí. en realidad debería de cumplirse de facto, ¿no? Debería de cumplirse de facto. Lo que pasa es que, bueno, las autoridades en ocasiones también pueden abusar, y no necesariamente con intención, abusar o mal practicar alguna disposición legal, y entonces es necesario que entre alguien que lo pueda regular, porque si no pudiera quedar esa omisión o pudiera quedar esa actuación pues así fija y se nos estarían violentando sus garantías individuales. Por ejemplo, alguien que es llamado a un juicio de una manera incorrecta. La ley nos impone ciertas reglas para llamar a una persona a juicio para que tenga derecho de defenderse, se entere que se le está demandando y pueda contestar esa demanda por escrito diciendo su versión, defendiéndose en el mejor de los sentidos, de acuerdo a lo que le corresponda. Si ese llamamiento a juicio no se hace con las formalidades de ley, esa persona nunca se entera, avanza el juicio, se construye todo un juicio, se le condena y aparentemente ese juicio fue correctamente llevado a cabo, sin embargo, pues se empezó de una manera equivocada, no se llamó correctamente a juicio. Cuando la persona finalmente se entera, puede promover un juicio de amparo en contra de esa actuación del emplazamiento para decir, juez, soy una persona completamente extraña a juicio, el emplazamiento no fue llevado de acuerdo a la ley, por eso no me pude enterar y hoy vengo a pedir amparo para que se me restituya en ese goce de mi derecho. Y efectivamente se logra, se ventila eso en el procedimiento de amparo y se logra. Sobre todo, Javier, la figura de la que se abusa es en ocasiones la situación de la suspensión que existe en el juicio de amparo. Cuando se promueve un juicio de amparo, algo que se pide normalmente es la suspensión del acto reclamado. El acto reclamado es el acto de autoridad abusivo u omisivo. Entonces, normalmente el juicio de amparo siempre se pide al juez federal, que es el que conoce de ese tipo de juicios, estamos hablando de amparo indirecto, se le pide que suspenda el acto para que no continúe sus efectos nocivos y no se haga un problema más grande. Por eso en el ámbito penal, en muchas ocasiones se solicita una suspensión, normalmente de una orden de aprehensión tal vez, y por eso en tanto se resuelve, se ventila si estaba correcta o no correctamente dictada, es que las personas quedan en libertad. Bueno, entonces esa es la parte que debe de quedar clara, ¿no? Finalmente, un amparo no es un instrumento que nos va a salvar del largo brazo de la ley. Simple y sencillamente es una especie de pausa en el camino para clarificar que las cosas estén hechas. Es una especie de acuerdo, ¿no? pausa que precisamente permite ver si están bien hechas, va a continuar. Y si no están bien hechas, se aclarará y se regresará al punto que estaba equivocado y se llevarán a cabo
las modificaciones garantizando los derechos de la persona que lo está promoviendo, ¿no? Pero es un juicio que solamente podemos promover los particulares, no está permitido para las autoridades porque es precisamente contra actos de autoridad contra los que nos estamos defendiendo. A veces un amigo me decía, mira, esta figura es muy mexicana porque solamente en nuestro país se dan este tipo de cosas, ¿no? En donde de veras te tienes que defender. Digo, desgraciadamente pareciera que la ley debería de especificar que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y no que eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario, ¿no? Completamente. En materia penal ese es un principio que siempre ha existido en nuestro país. Desgraciadamente, como tú bien mencionas, no se aplica de esa manera, ¿no? No existe esa idea. Y bueno, pues desgraciadamente estas figuras como el juicio de amparo nos ayudan para limitar y cuidar todos esos excesos u omisiones de las autoridades. ¿Y quién lo inventó, Porque digo, finalmente hay que agradecerle, sí, ¿no? Fue Manuel Crescencio Rejón, fue un abogado hace muchos años que apoyó para esta figura, junto con otra persona que en este momento se me va su nombre, que fueron dos abogados visionarios que llevaron a la Constitución, primero de 1857 y después de 1917, precisamente esta figura y que desde entonces está regulada. Los artículos que la regulan es el 103, 107 de la Constitución Federal de la República. Bueno, pues ahí tenemos algo que podría ser exportado a algunos otros países que también tienen algunas aplicaciones de la justicia que dejan cosas que desear, ¿verdad? Pero finalmente aquí lo tenemos y hay que hacer uso de él cuando nos convenga, ¿no? Así es. Abogado, muchísimas gracias. Al contrario, Por días te encantado, como agradezco siempre. la visita. La próxima Gracias. semana te esperamos también aquí.